Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros de esta plataforma de mis respuestas de fertilidad. Yo soy Stéphanie Tout le Monde, soy coach en fertilidad y procesos de fertilidad y acompaño a personas a nivel emocional en su deseo de parentalidad. Y antes de introducir a la doctora al tema y todo esto, hago una muy breve introducción sobre lo que es mis respuestas de fertilidad. Es una plataforma que está creada por la Sociedad Europea de Fertilidad y el objetivo, la misión de esta sociedad es de apoyar, crear conciencia y educar a pacientes para darles pues, la información necesaria para tomar las decisiones que tocan en algún momento de su proceso, ¿no? Y para eso invitamos a los mejores expertos para hablar de varios temas y para educar a los pacientes. Y entonces hoy tenemos el placer de tener a la doctora Alejandra García Villalba. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Nada, el placer es mío. La verdad es que hacéis una labor increíble y dais muchísima información que es muy importante en reproducción asistida. Pues sí, ¿no? La información es poder, súper Sí. importante. Entonces, la doctora García Villalba es directora médica de la Clínica Vida Fertility en Alicante y hoy el tema que vamos a tocar son los problemas inmunológicos y su impacto en la fertilidad, ¿no? Vamos a hablar de todas estas pruebas de KIR, HLA, este tipo de pruebas que se pueden hacer para intentar pues, mejorar los resultados de un proceso de fecundación in vitro. Entonces, ¿cómo va a ir esto? Tenemos como más o menos 45 minutos, una hora, algo así. Primero, la doctora García Villalba va a hacer su presentación. Mientras tanto, os invito a escribir vuestras preguntas en el chat, abajo a la derecha, y al final de la presentación tomaremos el tiempo necesario para contestar a todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas sobre el tema en general, sobre vuestra situación en particular, aunque ya haremos lo que podamos, ¿no? Pero sin conocer, pero bueno, podéis hacer todas las preguntas que queréis. El webinar se graba, como lo podéis ver, para estar disponible a partir de mañana el replay en la plataforma de mis respuestas de fertilidad. Y las preguntas que pondréis en el chat se hará de manera anónima, ¿vale? Y todo esto gracias a la plataforma ClickMeeting. Entonces, voy a dejar la palabra a la doctora García Villalba. Voy a apagar mi micrófono y mi cámara, pero estoy aquí detrás de back office por si hay cualquier problema o cualquier duda. Entonces, pongo la presentación y le dejo la palabra. Vale. Pues nada, muchísimas gracias de antemano por la presentación. Bueno, yo soy Alejandra García Villalba, soy actualmente directora médica de la Clínica Vida Fertility en Alicante. Y bueno, ahora mismo contamos con 2 clínicas, en Madrid y en Alicante, y realizamos todos los tratamientos posibles de reproducción asistida. En el tema que vamos a ver hoy es un tema, como sabemos, muy, diría yo, muy candente, ¿no? A día de hoy, muy cambiante también, porque surgen novedades todos los días. Y bueno, creo que lo importante de este tema es decir de antemano que creo que debe haber un equipo multidisciplinar detrás, contando también con nuestros inmunólogos especialistas en reproducción asistida, que nosotros contamos actualmente con 2 y son maravillosos. Y bueno, eso es muy importante porque al final también contar con la visión ginecológica y la visión inmunológica pues va a ayudar a que tengamos mejores resultados, ¿no? Y bueno, para empezar con el tema, bueno, vamos a hacer una breve introducción de nuestro sistema inmune en general y luego ya iremos ya a la parte de fertilidad. En nuestro sistema inmune en general tenemos una respuesta inmune que se llama innata, que es una respuesta muy rápida de una serie de células, como pueden ser los macrófagos, las células dendríticas, las natural killer, que actúan sobre algo que ven extraño en nuestro organismo, que entra en nuestro organismo, como puede ser un virus, una bacteria, un antígeno, que es como una proteína que no reconocen como propia, y actúan de forma rápida para intentar destruir eso que entra en nuestro organismo. Y luego tenemos una respuesta adaptativa, que es una respuesta más lenta,
que intenta actuar específicamente ya contra eso que detectan como extraño, ¿vale? Y es un poquito más lento, es la generación de anticuerpos o los linfocitos T. Veremos cómo en el proceso de lo que es el embarazo, este equilibrio entre la respuesta innata, la respuesta adaptativa, las diferentes citoquinas y sustancias que producen cada una de las células, la interacción entre ellas es muy importante para que se pueda desarrollar correctamente y para que pueda tener lugar pues, el embarazo e incluso el parto, están relacionados también con el parto. Entonces, bueno, aquí os he puesto una breve introducción diciendo pues eso, que la interacción entre el endometrio, que forma parte de la mujer, con el embrión, que también presenta antígenos, incluso que son extraños, como pueden ser paternos o de donación, es muy importante este sistema inmune también para la implantación, para la tolerancia, para el desarrollo del embarazo. Y el embarazo es el proceso biológicamente único en el que nosotros aceptamos antígenos extraños. Dentro de la infertilidad, hay un porcentaje muy alto, ¿no? De un 20%, que decimos que existe una causa desconocida. Cuando nos ponemos a investigar sobre ello, vemos que no todo es desconocido, que es verdad que a día de hoy pues, la inmunología es muy nueva, estamos aprendiendo mucho de ella, pero hay una parte de este 20 o 30% de origen desconocido que a lo mejor está basado en algo inmunológico de la propia mujer. Bueno, continúa. Es importante, bueno, saber que el sistema inmunológico innato, como ya he dicho, pues detecta partículas comunes, sustancias o la alteración de proteínas de la superficie celular que detecta como no propias e intenta actuar y atacarlas. Aquí es muy importante, porque luego hablaremos de ello, saber que nuestras propias células, casi todas las células de nuestro organismo, presentan una proteína que llamamos antígeno, como si fuera una llave especial a las células de nuestro organismo para decir que son propias, como reconocerlas como propias. Este antígeno se llama antígeno leucocitario humano y células como las natural killer detectan este antígeno, esta proteína, y entonces dicen, ok, esta célula es mía o no, esta célula no tiene ese HLA, con lo cual no es mía. Entonces es como una detección de lo que es mío y de lo que es extraño, ¿vale? Y esto va a ser importante a la hora del embarazo porque sabemos que una de las células implicadas de este sistema inmunológico innato son las natural killer, que son muy importantes. Y aquí es donde nos metemos un poco de lleno a lo que conocemos o que vemos a los ginecólogos, solicitamos y que también nos apoyamos en los inmunólogos, que es cómo interaccionan las natural killer en esa aceptación del embarazo y en ese desarrollo de la gestación, ¿no? Bueno, las natural killer al inicio al inicio del endometrio están en muy baja proporción y conforme va produciéndose la desvisualización y también llega el embrión, pues van aumentando en el endometrio. Aquí yo siempre lo explico así, es un poco para que lo entendamos, ¿vale? Y luego ya me meteré un poquito más de lleno, pero bueno, digo que las natural killers son como nuestros policías del útero. Entonces hay policías más estrictos y policías menos estrictos. Entonces, cuando tenemos unas natural killer que son de tipo AA, que tienen un receptor que es de tipo KIR-AA, ese receptor va a ser mucho más estricto y va a hacer que si hay un antígeno que lo presenta que no sea como el de la madre, muchas veces va a rechazar ese embrión o va a hacer que se produzca abortos o incluso complicaciones en el embarazo. Entonces, ese KIR-AA lo llamamos KIR inhibidor. ¿Por qué? Porque solamente tiene un gen activador, que es el que os he explicado ahí, que pone 2DS4. Esto tampoco es importante que sepamos la nomenclatura, pero bueno, tiene un gen solamente activador y el KIR, que es B o BX o BA, suele tener varios genes activadores, ¿vale? Tengo que decir también que dentro de este KIR BA hay veces que hay haplotipos que debemos tener en cuenta que pueden actuar como si fueran por lo que si la mujer también presenta abortos o fallos de implantación, también cuando vemos, aunque sea el BX o sea BA, pues también podemos contar con los inmunólogos para que valoren bien el caso. Entonces, este KIR, que es un receptor que tiene la natural killer, si es de tipo AA, que llamamos inhibidor, lo que ocurre es que cuando detecta que viene ese antígeno que es de HLA, que es de origen paterno, de ovocito donado, y la madre, por ejemplo, es C1C1 y el feto es C1C2, pues va a rechazarlo o va a hacer que pueda producirse un aborto o una complicación en el embarazo, como puede ser la preeclampsia, el crecimiento intrauterino retardado, etc. Igual ocurre si la madre es C1C2 y el feto es C2C2, ¿vale? ¿Por qué? Porque no permite que las natural killers se activen y produzcan
toda la cascada de citoquinas, de relaciones, de interacciones con con los linfocitos, liberen ciertas sustancias que son necesarias para la vascularización, para la implantación de ese trofoblasto que tiene que invadir pues, el endometrio y tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, esto no ocurre y como no ocurre, pues puede dar lugar a que no haya implantación o que ocurra alguna complicación en ese proceso. Entonces, a día de hoy solicitamos el KIT de la mujer para saber si es AA o AB o BX. Y luego también solicitamos el HLA de la mujer y el HLA de la pareja o el HLA de la amante para poder ver qué tipo de interacción tiene. Luego hay otras células también implicadas en el sistema inmunológico innato, como pueden ser los macrófagos o las células dendríticas, que sí que se han estudiado que también tienen cierta implicación, lo que pasa es que son algo más desconocidas y bueno, también interactúan en todo este complejo de interacciones entre los linfocitos B, las citoquinas, que las citoquinas son como sustancias liberadoras que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. Entonces, esto es muy importante y tenemos que saber que es cambiante a lo largo del ciclo. Es decir, no existe la misma proporción de macrófagos tipo M1 o M2 al inicio de la fase folicular que al final en la fase lútea o cuando se produce un embarazo. ¿Por qué digo esto? O incluso de células dendríticas o de natural killer, como he dicho anteriormente. Esto es importante porque cuando veremos, también ha habido algunos test que se hacen de inmunidad a nivel endometrial que hay que hacerlos en un momento concreto. Y hay gente que no los hace en ese momento concreto y entonces no son representativos del momento en el que vamos a poner el embrión. Entonces, bueno, aquí os explico un poquito los macrófagos y las células dendríticas, pero bueno, lo más importante o lo más conocido actualmente son las natural killer, ¿vale? Pero que también tienen cierto papel y también son importantes. Luego tenemos el sistema inmune adaptativo, que ya es los linfocitos B y los linfocitos T, que ya son más específicos. Ya van hacia esa proteína o hacia ese virus, esa bacteria o algo, lo que tenemos desconocido, que queremos atacar o dañar o hacer o tolerarlo, ¿no? Como puede ser en el embarazo. Entonces, bueno, los linfocitos B los B reguladores son importantes porque segregan una sustancia que es antiinflamatoria, también hace que inhiben ciertas citoquinas de los linfocitos T que pueden ser dañinas para el embarazo, hace que bueno, cuando están aumentados, pues, por ejemplo, haya más riesgo de preeclampsia. Cuando esta función de los B reguladores no es la adecuada, pues puede producirse más abortos. Y bueno, esto es importante en todo el desarrollo del embarazo. Y así ocurre también pues, con los linfocitos B, con los linfocitos T. Porque los linfocitos T también tenemos subtipos, ¿no? Y bueno, no voy a desarrollar todos los subtipos que hay y todas las células o todas las sustancias que producen, pero sí que tenemos que tener en nuestra cabeza que hay pues, linfocitos TH1 y TH17 que son como proinflamatorios o liberan sustancias inflamatorias e intervienen en los procesos de inflamación, linfocitos TH2 que median respuestas de anticuerpos y los linfocitos TH reguladores que, bueno, que generan un entorno inmunosupresor y que también actúan sobre esos otros linfocitos para regular y para que se esté todo como en una balanza, ¿no? Como un equilibrio como pone en la foto. Entonces, por ejemplo, pacientes con abortos espontáneos se ha visto que las natural killer y los linfocitos T reguladores, pues hay un déficit, por ejemplo, y hay una respuesta más elevada de los TH17 que producen más inflamación y eso hace que haya más abortos. Luego, por ejemplo, aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, el exceso de citoquinas, que son sustancias que liberan los linfocitos TH1, o cuando hay un desnivel entre los TH1 y los TH2, hay pues, fallo de implantación o hace que las células del sistema inmune ataquen más frecuentemente al embrión y puedan producirse los abortos, ¿no? Entonces, para que veamos un poco la importancia de que todo esto esté en equilibrio. Vale. Luego tenemos, aparte de nuestro sistema innato y nuestro sistema adaptativo, y ver un poco y conocer estos linfocitos y estas células, porque muchas veces las estudiamos en sangre o las estudiamos en endometrio, luego tenemos patologías asociadas a anticuerpos maternos, que también es una parte de la inmunología muy importante y que, bueno, que también vamos a desarrollar un poquito. Sabemos y conocemos un poco lo más frecuente es conocer el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Que son mujeres que tienen anticuerpos pues, que pueden atacar pues, anticardiolipina o antibeta-2-glicoproteína y, por ejemplo, el anticoagulante lúpico, que son los más frecuentes. Y estas mujeres
pues hacen que estos anticuerpos no dejen que se produzca la implantación o se relacionan con abortos de repetición o incluso con muertes fetales intraútero. Entonces son muy importantes y cuando hay sospecha de ello, pues por trombosis en la familia o porque ya la mujer ya ha tenido más de 3 abortos, debemos analizarlos, ¿no? Hay otros de estos tipos de anticuerpos, como puede ser la antianexina 5 o el complejo anfosfatidilcerina protrombina, que son menos conocidos, pero que también tienen su importancia y que también muchas veces nuestros inmunólogos los valoran para valorar el mejor tratamiento para la paciente, ¿no? En estos casos del síndrome antifosfolipídico, lo más conocido que solemos nosotros poner es medicación como la heparina y la aspirina, ¿no? Y la dosis hay que calcularla en función del peso, que también es muy importante, porque a veces se pone de forma profiláctica, como, bueno, pues si acaso lo tienes, pero no siempre es así, hay que ver si 2 semanas antes, si 1 semana antes, hay que ver la dosis de heparina, entonces por ello es importante ese equipo multidisciplinar. Y luego tenemos otras patologías, como pueden ser, pues, patologías que son anticuerpos antinucleares, anti nosotros mismos, ¿no? Que puede ser como, por ejemplo, el lupus o el síndrome de Sjögren o esclerosis o enfermedades reumatológicas y se han relacionado con infertilidad, con disminución de la calidad ovocitaria, con fallo de implantación. También es importante a nivel del tiroides ver la TSH y valorar también los anticuerpos tiroideos, porque también se han relacionado con fallos de implantación y con enfermedades autoinmunes que pueden influir en el embarazo, incluso aunque en tener abortos en el primer trimestre, ¿no? Y bueno, incluso anticuerpos como los anticuerpos de la enfermedad celíaca, que bueno, el tratamiento sería pues hacer una dieta adecuada a este tipo de patología. ¿Cuándo debemos realizar todos estos estudios inmunológicos, tanto a nivel de linfocitos, de natural killer, de anticuerpos antifosfolipídicos, de Losana, ¿no? ¿Cuándo lo indicamos? Bueno, pues tenemos que saber que las guías de las sociedades científicas nos dicen que hay que indicarlos cuando hay normalmente más de 2 abortos o de 2 negativos con una probabilidad de éxito muy alta, más del 60%. Esto quiere decir que a veces hay mujeres en las que si esos embriones no son de buena calidad o no están testados con PGTA, incluso hay algunas guías que dicen más de 3 en vez de más de 2, ¿no? Entonces ahí tanto la ESRE como en la SEF, que es la Sociedad Española de Fertilidad, o la Europea, existe controversia entre si considerar 2 o 3, ¿vale? Depende de la calidad y la probabilidad de éxito que tiene esa transferencia. Pero bueno, yo lo recomendaría cuando tenemos al menos 2 y si son embriones muy valiosos, que a lo mejor la mujer tiene una edad ya de 43 años o 44 y ha requerido 3 ciclos para poder tener un embrión euploide, pues también tenemos que valorar si lo solicitamos o no, ¿no? Nuestra relación médico-paciente. Bueno, eso, abortos recurrentes, fallos de implantación, también si hay antecedentes de patología inmune de base, si la persona ya es celíaca, pues a lo mejor también pues investigar un poquito más, si tiene antecedentes de trombosis en la familia o su madre ha tenido muchos abortos o tuvo alguna complicación en el embarazo. Luego también, pues si ella misma ha tenido complicaciones, ¿no? Como puede ser una muerte fetal o una preeclampsia, pues ahí sí que recomendaríamos su estudio. Y bueno, después el estudio que podemos hacer son las pruebas que hemos valorado, ¿no? Las trombofilias, el síndrome antifosfolipídico, otras trombofilias genéticas como puede ser el factor 5 de Leiden, la protrombina, la mutación de la MTHFR, también valorar todo lo del tiroides y los anticuerpos tiroideos, hacer el KIR-HLA, valorar la inmunidad celular que se puede valorar a nivel de la sangre, en sangre periférica o se puede valorar en el endometrio. Y es muy importante el momento de la valoración a nivel endometrial porque ya sabemos que puede variar dependiendo del momento del ciclo. No es lo mismo hacerlo en un ciclo natural, en un ciclo sustituido o valorarlo al inicio de la fase folicular o cuando estás ovulando o en la fase ya lútea, ¿no? Entonces esto es muy importante que nos dejemos aconsejar y que lo hagamos en las condiciones adecuadas. Y bueno, luego tenemos otras analíticas que podemos solicitar, pues como hemos visto, ANA, enfermedad celíaca, proporción de interleuquinas, que son células que segregan estos linfocitos, etc. ¿Y qué tenemos para ello? Es cierto que a día de hoy pues, los tratamientos son cada vez más novedosos, están en estudio, no hay nada súper demostrado, pero sí que es cierto que, bueno, que contando y yendo de la mano de nuestros inmunólogos, pues existen tratamientos y tenemos muy buenos resultados. Yo he de decir que tengo muchas pacientes pues, con KIRA-A o que han tenido un síndrome antifosfolipídico o patologías inmunes de base que no se queda embarazada
y es muy importante pues contar con buenos profesionales que hagan ese equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, voy a nombrar aquí algunos tratamientos farmacológicos, aunque siempre hay que valorar individualmente al paciente, ¿vale? Con todas las analíticas solicitadas y con su perfil de salud en general también. Y bueno, sabemos que a nivel no farmacológico, pues vía saludable, o si eres celíaco, pues una dieta libre en gluten, suplementación de vitaminas, de ácido fólico, si tienes una por ejemplo, una mutación de la MTHCR, a lo mejor tienes que tomar un ácido fólico activo, pues estar lo mejor posible a nivel de salud general. Y luego, bueno, aquí voy a nombrar algunos que utilizamos, como pueden ser los corticoides. Los corticoides a veces incluso los hemos utilizado de forma empírica, pero debemos saber que eso no debemos hacerlo porque es un antiinflamatorio bastante potente y en el proceso de implantación se requiere cierta inflamación, ¿no? Cierto equilibrio entre los factores inflamatorios y los factores no inflamatorios. Entonces, bueno, debemos tener cuidado y hay patologías como, por ejemplo, natural killer elevadas o los ANA positivos o el TH1 elevado en la que sí que debemos utilizarlos. Luego hay tratamientos como puede ser el Neupogen, las colonias estimuladoras que se utilizan y que inducen la proliferación de los T reguladores que son como antiinflamatorios y restringen las natural killer, y estos los suelen utilizar o los solemos utilizar en pacientes que tienen, por ejemplo, KIR-AA. Es muy importante decir que este tratamiento no está en indicación en ficha técnica, pero sí que hay muchos estudios que demuestran su beneficio en estas pacientes y hay que llevar un control muy exhaustivo de sus hemogramas para ver que no disminuyan pues, los leucocitos y hacer un control, ¿no? No se puede poner tampoco de forma empírica si no tenemos un porqué de ponerlo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el inyectar HCG, que también pues, a veces lo utilizamos cuando hay una disminución de las natural killer. También tenemos los intralipid, que no están demostrados, pero bueno, los utilizábamos a veces cuando había un incremento de natural killer. También tenemos las inmunoglobulinas, que bueno, se utilizan también cuando la proporción de TH1 TH2 está elevado el TH1, cuando los linfocitos B están elevados, cuando hay una patología autoinmune de base, lo podemos utilizar para intentar regular ese sistema inmune. La heparina y la aspirina, como os he nombrado, pues el síndrome antifosfolipídico e incluso en otras patologías inmunológicas también se utiliza. Y la hidroxicloroquina también la utilizamos y bueno, tenemos que saber que sí que se ha demostrado que tiene beneficio, por ejemplo, en el SAP refractario, cuando hay un aumento de TH17 T reguladores, y es muy importante el llevar también un control, por eso siempre nombro el equipo multidisciplinar, porque, por ejemplo, la hidroxicloroquina puede producir problemas en la retina. Entonces, si lo ponemos a una paciente, que no sea de forma empírica o profiláctica, sino que lleve ese control, porque tendrá que hacer controles analíticos, controles con el oftalmólogo y debemos pensar también en ello, no solamente en poner tratamientos por poner, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un poquito de esta ¿no? visión inmunológica. Sé que a lo mejor no podemos incidir en todos los casos en concreto o en todos los tratamientos o explicar todos los tratamientos dependiendo de la patología, porque como vemos es un tema muy nuevo, que día a día salen cosas nuevas, nuevos estudios, gracias a Dios que podemos tenerlos y que podemos mejorar nuestros resultados. Y bueno, espero que os haya gustado la charla. Os doy las gracias y para cualquier cosa, para cualquier duda, pregunta, hoy o cualquier día estamos disponibles. Súper, a ver. Perdón. Ahora sí. Muchas gracias. De nada. Vaya tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tema súper complejo, pero creo que lo has explicado bien y muy claramente. O sea que muchas gracias por eso. Yo creo que también da mucha esperanza, ¿no? Porque hay tantos casos que no se explican y no se entiende, y entonces ahí tenemos como un hilo súper interesante y que da mucha esperanza. Sí, bueno, debemos saber que realmente hace esto, a lo mejor hace 15 años, ni siquiera se conocía o eran casos como muy excepcionales y muchas veces ni se estudiaba, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos queda mucho por descubrir ese 30% de las causas desconocidas de infertilidad y, bueno, sí que yo doy aquí pues ánimos y esperanza porque yo sí que he tenido muchos pacientes que hemos descubierto la causa inmunológica y que incluso haciendo esa visita con el inmunólogo conjuntamente con su ginecólogo hemos conseguido el embarazo. O sea que sí, sí. Aunque sea complejo, hay tratamientos y posibilidades, claro que sí. Sí, sí, sí. Hay bastantes preguntas, las voy a hacer, pero primero
simplemente aclarar, estas pruebas de las que comentabas al principio, o sea, en un caso es biopsia, pero el resto simplemente es una analítica, ¿verdad? Sí, sí, O es sea, este. sencillo además de hacer. Sí, es sencillo. Es verdad que el tema del KIR-HLA sí que tardan un poco más los laboratorios porque hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo y no todos lo tienen, pero hay otras pruebas como las tromofilias o algunas así básicas como los ANA, el tiroides, que sí que son del día a día y que podemos solicitarlas y que es algo más fácil. Luego está, como bien dices, está la analítica por una parte para estudiar las trombofilias, los anticuerpos, el perfil tiroideo, el KIR-HLA y luego está o incluso el perfil de natural killer de linfocitos en sangre periférica y ese perfil que se hace en sangre periférica también se puede realizar en biopsia endometrial. Lo que pasa es que para realizarlo en biopsia endometrial hay que realizarlo, yo me gusta decir que hay que realizarlo en el mismo momento en el que pondrías el embrión, es decir, copiando como las condiciones, no como el test de receptividad, porque la proporción de natural killer o de los linfocitos cambia en el ciclo. Entonces hay veces que la gente lo realiza random en cualquier momento y puede salir alterado y no ser cierto, ¿no? O puede no salir alterado y sí que haber una alteración. Entonces eso es muy importante también saberlo. Y saber que aunque están estos test inmunológicos tanto en sangre como en biopsia, 100% las recomendaciones de las sociedades científicas no hay un grado de evidencia A porque hay poquitos estudios y porque es algo muy nuevo, pero yo que lo he trabajado y que sí que lo he realizado en algunos pacientes, yo creo que sí que es importante y que en algunos casos, ha sido la causa de su negativo, de su aborto, casi seguro, porque pones un tratamiento y se queda la siguiente con un embrión que estás poniendo embriones euploides y de repente se queda, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo en ellos, pero es verdad que hay que investigar más. Perfecto. Vale, voy a hacer las preguntas, ¿vale? Las voy a leer. Una persona que explica, soy KIR AAC1C1, en julio tengo la próxima transferencia, estoy tomando Dolkine, mi pauta será antes de transferencia prednisona y el día de la transferencia empiezo con Nivestim. También tengo SAF o SAF, no sé cómo se dice, obstétrico, y tomo Adiro y heparina en embarazo, en embarazo. He tenido 3 abortos. ¿Sería necesario también intralípidos? Y esta persona precisa que el embrión que se va a transferir es de doble donación y los donantes son C1, C1. Vale. A ver, al ser KIRA A, el que sea de doble donación y sea C1, C1 es muy bueno porque realmente la tolerancia va a ser muy buena. Incluso hay algunos inmunólogos que no pondrían el Nivestin, ¿no? En su caso es verdad que yo no tengo las analíticas completas para poder valorarlo 100%, pero bueno, sí que tiene que saber que los intralipid no están demostrados y que ya lleva mucho tratamiento inmunológico de base. Los intralipid quieren disminuir las natural killer a nivel, se ha visto que hay una disminución de las natural killer, pero no sé cómo está su natural killer, ¿no? Por el KIR, el tratamiento realmente que ya lleva más por el KIR AA es el Nivestin y también la hidroxicloroquina. Entonces, si lo requiere o no, creo que con el tratamiento, viendo el tratamiento que ya lleva, creo que sí que está en manos de un inmunólogo. Si no lo ha considerado es porque realmente tampoco hay una demostración de la eficacia 100%. Y bueno, yo la animo porque aunque ya ha tenido 3 abortos, pues bueno, hay esperanza y creo que ahora si llevas el tratamiento más adecuado o más adaptado, seguro que lo conseguirás. Muy bien. Pues yo creo que está claro. Si hay algo más, que no duden en preguntarlo en el chat. Claro. O si incluso quieren valorar que valoremos nosotros el caso o algún otro Sí, inmunólogo como plan, como ver una segunda opinión, siempre podemos hacerlo, ¿no? Es verdad que vale. casos así tan complejos de inmunología, sin tener todas las pruebas en tu mano, indicar un tratamiento que incluso no hay una demostración científica 100%, es muy difícil, ¿eh? Acaba de escribir que tiene las natural killer bien. Claro, por ejemplo, lo más es cuando tenemos natural killer elevadas, entonces no creo que fuera del todo necesario. Vale, ok, pues está clarísimo. Muy bien. Luego, una que dice, hola, tengo 32 años, hice una FIV en la que obtuvimos 5 embriones y hemos hecho 4 transferencias, 1 bioquímico y 3 negativos. Vale. Nos queda un embrión. Antes de transferirlo, hicimos todas las pruebas de inmunología y no salió nada conclusivo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? A ver, ella es una chica muy joven que tiene 32 años, no sabemos cómo está el semen, pero entiendo que más o menos bien para poder tener tantos embriones, ¿no? Yo sí que le recomendaría, como tiene una probabilidad más del 60% de haberse quedado embarazada, es verdad que de haber tenido el bioquímico, aunque lo digamos así, suene mal, pues es buen pronóstico porque ha habido una implantación y parece que el útero ha querido gestar.
Yo sí que recomendaría, y creo que ya cumple las guías, para realizar todas las pruebas que hemos nombrado, no solo inmunológicas, sino recomendaría el PGTA, descongelar el embrión, y por la edad que tienen no lo recomendaría de entrada porque creo que con 32 años casi todos van a ser euploides. Pues podría recomendar realizar las trombofilias, realizar también el KIR, por si acaso ya es KIR AA, y también realizar la biopsia endometrial, no solo inmunológica, sino también de receptividad y de endometritis, porque recordemos que no todos los negativos son por cosas inmunológicas, sino que también es más frecuente, por ejemplo, tener una endometritis o una ventana desplazada. Entonces, viendo su situación, aunque no sean embriones analizados, siendo tan joven y ya teniendo más del 60% de posibilidades, habiendo realizado 2 o 3 transferencias, creo que yo sí que haría ya las pruebas de fallo de implantación 100%. Ok, vale, pues sí, ok. Muy claro, eso sí, lo que dices, ¿no? Descongelar el embrión para hacer el PGTA no tiene ningún sentido. No, dada la edad y que es el último embrión, yo realizaría las pruebas y confiaría en que ese embrión es euploide por la edad. Otra cosa es que fuera una mujer de 44 años. Entonces, a lo mejor entenderíamos que si no tiene PGTA, pues es más normal que a lo mejor haya tenido negativos. Pero con 32 seguramente alguno de los embriones estaría bien. Y si vuelve a intentar una fecundación in vitro, yo sí que le recomendaría, porque este embrión fallara, que espero que no y que se quede embarazada, pero bueno, sí que le recomendaría, aparte de las pruebas que hemos nombrado, hacer una fragmentación del ADN de los espermatozoides, porque a día de hoy también estamos viendo que hay técnicas para disminuir esa fragmentación y puede afectar a la euploidía de los embriones. No es un porcentaje alto porque la euploidía depende normalmente del óvulo, pero también pues, puede existir que haya semenes normales o con patología leve que tengan esa fragmentación elevada. Entonces, bueno, para intentar hacer todo lo posible y darle ánimos porque es súper joven y seguro que lo consigue. Vale, perfecto. Vale, otra pregunta. Mi doctora me recetó corticoides y aspirina para transferencia, pero no hice ninguna de estas pruebas inmunológicas que comentas. ¿Es realmente necesario? Es mi primer proceso de fecundación in vitro con donante de semen y tengo 38 años. Es verdad que yo escuché muchas veces, ¿no?, que lo hacen casi por defecto, eso de los corticoides, pero tú decías antes que no es un tratamiento común. No debemos hacerlo. Yo he sido la primera que en alguna ocasión tienes el puntillo de querer hacerlo porque hay algún pequeño estudio que sí que demuestra que, bueno, que poniendo 5 miligramos de prednisona puede mejorar un poco pues, el perfil inmunológico, pero realmente, si somos estrictos, no debemos hacerlo. Es igual que la aspirina. Hay estudios en los que demuestra que mejora un poquito la vascularización y que puede mejorar la implantación. Entonces, en muchas clínicas, y yo a veces lo he hecho, no voy a decir que no, queremos intentar mejorar eso y tampoco va a causar un gran mal como puede ser o un tratamiento tan importante a nivel pues, de salud como puede ser el Nivestin o el Filgrastim, ¿no?, que puede afectar a nuestros leucocitos o que es pinchado y cuesta también muy caro. Dar una aspirina y una prednisona parece que te entran ganas, incluso una heparina, ¿no? Hay gente como para cubrir esa parte de las trombofilias que a lo mejor no has hecho y decir, jolín, pues si hay algún pequeño estudio que me ha demostrado que mejora la implantación, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, no es necesario, estrictamente no sería necesario si no has hecho ninguna de las pruebas. Hay algunos estudios que pueden demostrar que dar dosis bajas de aspirina pues puede aumentar un poquito la tasa de éxito, muy poco, y los estudios no son prospectivos ni son con grandes pacientes, y la prednisona nos pasa igual, que hay veces que también la damos un poco de esa forma, pero no debemos. Vale, ok. No así por defecto, ¿no? O sea, se tiene que justificar. Vale, ¿tiene algún efecto los intralípidos y el filgastrim en el grosor endometrial? No. Que se haya visto o que yo sepa, a día de hoy no. Lo que hace es sobre todo afectar a eso, pues cuando hay un aumento de las natural killers las disminuye, o el filgrastim también actúa pues a nivel de regulación inmunológica, pero no tiene por qué afectar al grosor endometrial. El grosor endometrial está determinado principalmente por el estradiol que estemos dando. Ok, vale, perfecto. Otra persona. Hola, tengo 41 años, casi 3 años de búsqueda, 3 abortos bioquímicos de forma natural en tratamiento FIV, 2 punciones, tras DGP solo un embrión euploide tipo AA. Resultados de inmunología, mujer KIR AA, HLA-C, C2, C1 y hombre C1, C1. ¿Recomendaciones? Recomendaciones. Dada la edad, tus antecedentes, 2 punciones, un único embrión,
no soy, o sea, me refiero, no estoy siendo, como por así decirlo, siguiendo las guías, los protocolos exactos. Estoy un poco dando mi opinión, ¿vale? Realmente yo sí que me haría las pruebas, como de todo en general, porque es como una única oportunidad y te ha costado mucho, porque te ha costado 2 punciones y has tenido ya abortos. Y haría pues una consulta entiendo que te has hecho pruebas porque ya tienes el KIRA hecho, entonces entiendo que se habrá hecho trombofilias, KIRA HLA, algunas pruebas inmunológicas en sangre, e incluso a lo mejor se ha hecho alguna biopsia endometrial, porque yo sí que la recomendaría, porque a veces sí no es una pena que el único embrión que a lo mejor nunca lo vuelves a encontrar por la edad, tienes una endometritis, una infección en el útero o una receptividad alterada y te lo pones y no te quedas, ¿no? Y luego era por eso. Entonces, yo sí que las haría y viendo que es un KIR AA, es verdad que tu pareja sea C1C1 es muy bueno, pero bueno, ir al inmunólogo y valorar a ver si quiere ponerte algún tipo de tratamiento por los antecedentes del aborto y hacer todas las pruebas de fallo de implantación, aunque no lo tengas y aunque estrictamente no deberíamos de recomendártelas, yo sí que me lo plantearía. Vale. Acaba de decir sí todas las pruebas y endometritis negativa. Vale, fenomenal. Pues al ser un KIR AA, al que tu marido sea HLA C1C1, realmente ese es el mejor escenario, ¿no? Que tú seas C2C1 y que él sea C1C1. Pero realmente creo que yo sí quería al inmunólogo Vale. para ver si considera que hay que hacer alguna otra prueba ampliada en sangre o, sobre todo, por el antecedente, por los antecedentes de aborto, alguna prueba ampliada en sangre o algún pequeño tratamiento por algún otro motivo. Vale. Ok. Eso ya está, ya está, ya está. Vale. Otra persona. Tengo HLA B27 y un aumento de linfocitos CD. O sea, aquí yo te dejo. Lo voy leyendo para que sepan que es su pregunta, pero igual tú lo puedes leer más, ¿no? Y un aumento de los linfocitos CD4 citotóxicos reno. El inmunólogo me dice que de ir con prednisona, adiro, clexane, dolquine, intralípidos y filgastrin. La ginecóloga no quiere y no sé qué hacer. Hombre, claro. A ver, O sea, ahí sí, hay dos... Ahí hay un problema, a ver, en realidad sí que se ve que tiene una patología, ¿no? El HLA-B27 está relacionado con patologías reumatológicas y el aumento de los linfocitos C4 citotóxicos sí que se ha visto relación con los abortos y con el fallo de implantación. Y el RANAU también es parte de enfermedad reumatológica. Yo lo que siempre recomiendo, lo importante es un equipo multidisciplinar. Es que eso es vital. O sea, es verdad que puede que la ginecóloga no quiera porque no haya visto esas analíticas o no esté completamente informada de ello o sino que el inmunólogo hable con la ginecóloga, ¿no? Para tener una conversación del por qué ese tratamiento. Es cierto que a veces nos encontramos pacientes que yo a mí me ha pasado, ¿vale? En consulta y he intentado comunicarme con los inmunólogos que se hacen pruebas inmunológicas externas, no sé, imagínate pues en Inglaterra, y que yo no tengo nada en mi mano y tengo que recetarle yo esa medicación. Entonces, al final, son medicaciones que pueden afectar a la salud de la persona y si yo no tengo en mi mano que existe esa patología, me tengo que creer al paciente, que yo siempre creo a mis pacientes, pero también nosotros corremos el riesgo de que al recetarla a nosotros, si le afecta a ella y no tengo nada que me justifique esa receta, pues pueda generar algún problema, ¿no? En eso. Entonces, yo creo que lo importante es hablar con la ginecóloga, presentar las pruebas, incluso si puedes poner en contacto al inmunólogo en el que he sido con ella o incluso una clínica que tenga inmunólogos, como por ejemplo puede ser la nuestra, pues eso es lo mejor, ¿no? Porque los inmunólogos hacen las recetas o si yo las hago, el inmunólogo ha escrito en la historia de la paciente el por qué está dando esa receta, ¿no? Entonces tengo una justificación. Otra cosa es que alguien venga sin ninguna analítica, sin nada y diga, pues recétame, por ejemplo, el filgrastim. El filgrastim hay que tener mucho cuidado porque no está en ficha técnica. Entonces, lo puedes recetar justificándolo por pequeños estudios que hay que sí que demuestran que en el KIRA puede mejorar, pero realmente hay que hacer un seguimiento, pedir una analítica de un hemograma pues al día siguiente de haberlo puesto, luego a la semana de haberlo puesto, o sea, tiene que haber un seguimiento que a lo mejor si yo no conozco a ese inmunólogo o no sé si la mujer lo va a realizar, pues puedo tener ese choque, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante que hables con ella, que hables también con el inmunólogo y a ver si los puedes poner en contacto porque sí que parece que hay algo inmunológico de base que te podría ayudar a ese tratamiento que te ha prescrito. Vale. Ok, estoy mirando si ha dicho algo más. Vale. Vale.
has hablado del desplazamiento de la ventana de implantación. ¿Crees que es útil este test? Mi ginecóloga dice que ya no está recomendado. De hecho, la misma ginecóloga. A ver, es como lo que he dicho. En realidad, todo esto de inmunología, de ventana de implantación, incluso la endometritis, que se estudia la microbiota, es algo muy nuevo. Que las guías no se pueden poner con una recomendación fuerte de grado tipo A, porque realmente los estudios para poner una recomendación de grado de evidencia tipo A hay que tener estudios prospectivos, que es como a una le doy placebo, a otra le hago esto, o a esta no se lo hago y a esta sí, ¿no? Entonces, para hacer eso es muy caro, mucho tiempo y requiere de muchos años. Para mí, sí que es útil ese test porque yo he tenido pacientes que sí que han tenido una ventana desplazada y he puesto embriones en ventanas desplazadas y se han quedado embarazadas cuando antes no se quedaban. Es cierto que hay discrepancias, pero a día de hoy incluso las guías lo ponen como grado de nivel intermedio. Entonces, con embriones únicos, una cosa es que no lo recomendemos a todo el mundo. Hay que recomendarlo cuando tienes un fallo de implantación o cuando son embriones muy únicos, que te ha costado muchos ciclos hacerlos y quieres valorarlo, o cuando la mujer pues tiene a lo mejor algún útero especial tipo con adenomiosis, con miomas. Entonces, para mí sí que es útil y hay clínicas a lo mejor en las que no lo tienen, no tienen ese convenio con los laboratorios que tienen estas pruebas, entonces no lo recomiendan. O no creen en ello porque han hecho un pequeño estudio en su clínica que no lo ha demostrado, pero sí que tenemos que saber que hay estudios sí que demuestran su efectividad. Vale. Bueno, de manera empírica es eficaz. A ver, de manera, cuando está recomendado por fallo de implantación o por abortos, tal, Sí, sí, yo sí. creo que sí que tenemos esa herramienta en nuestra mano y que tampoco creo que le vaya a generar un mal a la paciente. Más es el económico, No, claro. Sí, ¿sabes? sí. Sí, bueno, pero sí que es una prueba un poco más compleja que una simple analítica, ¿no? El tema de la Sí. ventana. O sea, El tema de la hay que ventana, hacer un ciclo o sea, de preparación del endometrio y hacer una biopsia. exacto. Es igual que la ventana de implantación, hay que hacerla en un ciclo igual al que Sí, fueras a poner un embrión. Y en el momento en el que fueras a poner el embrión, en vez de poner el embrión, haces la biopsia. sí. Obviamente, este ciclo no se puede transferir. Entonces, en esa biopsia te sirve para mirar la receptividad, puedes mirar inmunología y puedes mirar microbiota o bacterias, ¿no? En plan, el DNA de las bacterias. Entonces, Sí. todas estas pruebas sí que hay estudios demostrados que tienen su eficacia. Obviamente, no en toda la población general, pero sí que si hay, pues eso, aborto, fallo de implantación, aborto de repetición, hay una patología uterina de base, pues yo sí que he visto que a mí me han funcionado. Entonces yo sí que estoy más Sí. pro que No, no. vale No la todo pena el hacer este ciclo, perder este ciclo, este mes, hacerlo con tiempo y hacer con la biopsia también análisis de otras cosas, de bacterias y todo esto. Vale, perfecto, súper claro. Vale, otra persona. Tengo KIR AA y Natural Killers elevadas, nunca he tenido implantación. Voy a transferencia con embrión con DGP. ¿Cuándo poner Neupogen, no sé cómo se pronuncia? Neupogen. Cuando hagan la transferencia o 4 horas antes. ¿Qué dosis es recomendada? Voy por clínica privada y, perdón, se me ha desplazado voy por clínica privada y solo tengo ese embrión y quiero ir a por todas, claro. Adirodolquine, prednisona y NUEP. Vale, hay diferentes protocolos. Yo entiendo que tendrá un protocolo ella. Sí que es verdad que yo a veces lo pongo 4 horas antes y luego lo ponemos más o menos cada 2 días o cada cierto tiempo. El protocolo es distinto. Si utilizas Neupogen, si utilizas Filgrastim, o sea, depende del protocolo que le hayan dicho a ellas. Es verdad que yo así decírselo, creo que no tiene sentido que le diga dosis y tal, como lo hacemos nosotros, porque ya te digo que existen diferentes protocolos y como no es un medicamento que se utilice y que tenga ficha técnica para ello, los inmunólogos muchas veces se basan en diferentes estudios, son protocolos similares, por eso a veces se pone el día de antes, a veces se pone el día de la transferencia, a veces 4 horas antes, a veces directamente hay gente que no le da importancia que sean 4 horas, que sean 6. Entonces, creo que cada uno con el inmunólogo que trabaje, por ejemplo, yo en nuestra clínica nos basamos en el protocolo que tienen nuestros inmunólogos, ¿vale? Pero bueno, un poquito le puedo decir de eso, pero porque ya te digo que hay mucha como Discrepancia. ¿sabes? Diferencias. Vale, vale, ok. ¿Puede tener un papel relevante en el reconocimiento y aceptación del embrión un nivel bajo de estrógenos? Aborto de 9 semanas de un embrión sano que lleva con crecimiento enlentecido y retraso en el tamaño en ciclo sustituido con niveles de estrógenos séricos por debajo de 24 picogramos, pero crecimiento endometrial correcto. Vale.
Yo creo que no, esto no está del todo estudiado, ¿vale? Pero yo creo que Mm, no influye tanto a nivel inmunológico, sino que sí que es cierto que hay pequeños estudios, o yo también lo he visto en pacientes a las que venían sangrando a la clínica y eran beta positiva, en la que he visto niveles bajos de estrógenos y han tenido, o sea, les he subido el estrógeno para que no tengan un aborto y han dejado de sangrar, ¿no? No solamente la progesterona, que a veces damos mucha importancia a la progesterona, al nivel de progesterona, mm, no hay ningún estudio que nos diga el estradiol tiene que estar por encima de 200 o tiene que estar por encima de 150. Esos se están haciendo en las clínicas. Por ejemplo, yo sí que estuve haciendo un pequeño estudio mío personal, ¿no? De pacientes que venían sangrando, les hacía el estradiol y decía, ostras, es que casi todas tenían el estradiol por debajo de 150, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aunque el endometrio esté bien, sí que los niveles pueden influir a nivel de la placentación y de todo ello. No a nivel inmunológico como tal, sino que un folículo, que sería nuestro óvulo, ¿no? Que es lo que intentamos copiar en el ciclo sustituido, produciría aproximadamente 200 de estradiol. Entonces, tendríamos que copiar eso, ¿no? Tendríamos que copiar ese estradiol para que dar las condiciones como un embarazo lo mejor posible. Entonces, bueno, yo sí que recomiendo que se chequee el estradiol en el próximo ciclo y también que esté tranquila porque a veces también tenemos que saber que 9 semanas es verdad que la causa más frecuente, aunque podemos pensar en el estradiol, suele ser la cromosómica, ¿sabes? sí, aquí no ha puesto si había hecho El PGTA. el PGTA o no. No lo estoy leyendo, pero efectivamente no lo ha precisado. Que a veces Igual los ha adultos resaltado. queremos buscar un motivo, que sí, que el estradiol es importante, y yo, por ejemplo, soy una de las personas que lo mide, pero que lo más frecuente de los abortos en esas semanas o que vayan más lentos de lo normal siempre va a ser la causa cromosómica, ¿vale? Entonces, bueno, si está testado cromosómicamente, incluso puede ser el potencial energético y no ser el estradiol, que hay veces que las mitocondrias no tienen energía el embrión para dividirse y puede que también tenga un crecimiento más lento. Entonces, que lo chequee, que lo valore y que, bueno, que esté tranquila que a veces pues no solamente es por eso, sino puede haber otra causa. Vale, ok. Vale, sí, dice era euploide por estudio del grado. Ah, vale, sí. No por PGTA, pero antes, sí. Pues Después. entonces bueno, podría estar relacionado, pero que no hay ningún estudio, así como la progesterona sí que nos dice que el día de la transfer tiene que estar más de 10 nanogramos, o hay estudios que dicen que hay que medirla 100% porque el estradiol no le dan tanta importancia y no hay ningún estudio, pero a mí sí que me gusta medirlo porque yo sí que he tenido casos de venir sangrando con metas positivas y tal, y de hacer un estradiol y verlo más bajito de lo que me gustaría, pensando en lo que produce un folículo, que es lo que yo intento copiar en el ciclo. Mm, Vale. Vale, la persona que preguntaba por las horas antes para el Neupogen, ¿Vale? dice, inmunólogo me mandó Innoep 4500, pero nunca me preguntó peso. ¿Qué dosis es recomendada? Peso aproximado 80 kilos. Vale, existe una gráfica, esta banda 4500 es como si fuera Clexane 40, que es profiláctico, ¿vale? Si pesas, ¿cuánto ha dicho? ¿80 kilos? 80, sí. Puedes incluso buscarlo por internet. Yo ahora mismo creo que la dosis está un poquito más bajita, ¿vale? De lo que tocaría. Metes un poco el peso, metes las unidades internacionales y te dice cuáles son las adecuadas para dosis profilácticas y dosis terapéuticas. En caso de tromboflexital ponemos dosis normalmente profilácticas. En un peso, en un normopeso, depende de su tamaño también y de su altura, suele ser 4500 de Inoep o 40 de Clexane, pero hay mujeres que sí pues tienen un poquito de sobrepeso y tal, que debemos poner 60 o incrementar la dosis de Inoep, que son diferentes unidades, pero en vez de 4500, pues poner un poquito más, ¿no? Entonces, yo sí que lo valoraría o le preguntaría directamente, oye, para mi peso está bien esta dosis. Sí, ¿no? Que sí, sí. Que lo más seguro es preguntarlo a la persona que le sigue, sí. Vale. Vale, otras. Y hay un montón de preguntas hoy, me encanta, ¿eh? A mí también. El tema gusta. Claro, es que a Eh, ver, este tema es como muy, muy nuevo todo. sí, es muy nuevo y muchas preguntas, sí, es verdad. Mm. Vale, otra persona. Tengo KIR AB que funciona como AA, natural kilos elevadas y mutación MTHR. Me han pautado Adiro, Dolkine y una semana antes de la transferencia añadir Inoep, prednisona e intralípidos. ¿Vale? La ginecóloga me dice que deje el Adiro durante la punción y me da miedo que esto pueda afectar a la transferencia. No, que no se preocupe.
El adiro y la heparina lo solemos quitar en la punción para que no haya riesgo hemorrágico, pero que porque un día no se tome adiro y heparina, luego va a retomarlo al día siguiente y ha estado con el efecto. O sea, no tiene por qué. Yo también estoy de acuerdo. Yo a veces incluso les digo a las pacientes que no se lo tomen el día de la transfer porque el cuello a veces está sensible y claro, Sí, si llevas el adiro, sí. cuando metes la canulita puede manchar y puede afectar, puedes tener sangre como en la cánula y ya no se queda embarazada por ese motivo. Entonces, muchas veces, igual que la punción, ¿no? Como tú vas a pinchar los ovarios, existe más riesgo hemorrágico, entonces hay que valorar riesgo-beneficio. Yo creo que porque un día lo retire no va a ser la causa de si tiene un negativo. O sea, yo también estoy de acuerdo con hacerlo. Vale, perfecto. Pues así nos quedamos más tranquilas. ¿Cuál es la función de los intralípidos? ¿Tienen efectos secundarios? ¿Qué beneficio tienen? Bueno, los intralípidos es un tema que ya te digo, mira, se ponen intravenosos, es como si fuera una nutrición parenteral, ¿no? Es como darte un chute de calorías a tope y se ha visto que disminuyen el efecto de las natural killer, ¿vale? Lo que pasa es que hay estudios que, como todo, ¿no? En plan, ahora ya no nos gusta tanto ponerlo porque es como que se ha visto que no está del todo demostrado que tengan beneficio. Entonces, bueno, sobre todo es disminuir las natural killers. Se ha visto que cuando lo pones disminuye la natural killer y disminuye el efecto de estas y su papel que pueden tener si están elevadas, ¿no? Porque, por ejemplo, mujeres que natural killer están por encima de 24 o de 18 en sangre periférica, que no es normal, pues a veces ahí se hacía la indicación. Aquí también podemos hablar del IBIG, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Entonces, ahí hay controversias entre una cosa y otra. Cuando el IBIG es muy caro y también y también se puede para disminuir la natural killer, pues a veces ponemos intralipid porque es algo económico. Efectos secundarios, no se han visto grandes efectos secundarios. Obviamente te metes un chute de calorías y a veces incluso el propio líquido que tienes que ponértelo despacito y tiene que estar, pues te puede picar o puedes notarlo frío, a nivel local te puede dar una reacción pues un poco alérgica. No se ha visto que afecte a largo plazo, pero bueno, es cierto que como cualquier otro tratamiento no podemos estar poniendo intralípids a todo el mundo porque a veces la dosis es como el día de la transfer, luego 2 días antes de la beta, luego si es positiva otra vez, ¿sabes? Entonces al final tiene que estar demostrado, pero el principal efecto es ese, disminuir la natural killer. Vale. Y son inyecciones puntuales, o sea, es decir, no es una inyección cada día durante 3 No, meses o es... es como un suero Vale, que te lo inyectan y te lo tienen que ir poniendo como si te pusieran sangre, como una transfusión o como si te pusieran un vale, no antibiótico. lo puedes hacer tú misma en casa. No, lo tienes que hacer o en la clínica, que tiene que tener un permiso para ello, o en hospitales, hay gente que es extranjera, pues que lo hace en hospitales, con una prescripción médica, y se ponen normalmente eso, pues el día de la transfer o el día de antes, lo que te digo, como lo otro, hay diferentes protocolos, por ejemplo, día de la transfer, luego 2 días antes de la beta, o si la beta es positiva, el día de la beta, luego si es positiva y tiene latido, pues cuando tenga latido, y así a lo mejor hay 3 infusiones, ¿vale? 3, 4 infusiones, depende del protocolo. Vale. Vale, pues esta era la última pregunta. Muy bien. Entonces yo tengo una sola pregunta y así por si acaso les da tiempo de escribir la última por si hay otras. Es muy difícil, ¿no? Para algunas mujeres esperar 2 abortos o 3 negativos. Si son pruebas tan sencillas como el KIR, que es una analítica, mm, ¿por qué no lo hacemos desde el principio? Pues eso es lo que he dicho yo, ¿no? Que no somos protocolarios, como por así decirlo, siguiendo las guías porque hay que demostrarlo, pero es verdad que yo no me suelo esperar a los 3 negativos ni a los 3 Vale, abortos. Eso es la verdad. Y yo creo que en la práctica clínica quien lo diga no está diciendo la verdad porque nosotros también vemos pacientes de otras clínicas o ellos ven mis pacientes, ¿sabes? Entonces, no lo solemos recomendar de entrada porque también causa y genera mucho estrés el sí, tener algo y hay veces que hay mujeres con KIRA A que se quedan embarazadas aunque tengan el KIRA A y no es como, ahora tengo el KIRA A, ahora el HLA de mi marido, a no sé cuántos, me meto en un mes más, en no sé cuántos, entonces también genera una sensación de inseguridad el hacer todas estas pruebas, ¿no? Como he dicho antes, si tienes el único embrión euploide que te ha costado 3 ciclos, que casi seguramente sea tu última oportunidad porque tienes 44 años, jolín, pues es que yo ahí incluso a veces hago la ventana de implantación aunque no esté indicada, consensuándolo con la paciente, porque, y aunque sea una biopsia endometrial y no sea una analítica, ¿no? Porque digo, jolín, qué pena que el único embrión que le voy a poner, imagínate, pues sea KIR AA, la mujer, y no le ponga el tratamiento adecuado, o al revés, o tenga una endometritis que es mucho más frecuente, que tenga una infección y que por no poner un antibiótico no se quede embarazada. sí, Entonces, sí. yo creo que las guías irán cambiando y seguramente, y ya te digo que la práctica clínica diaria que yo hago o que pueden hacer otros compañeros,
que también tengo amigas, solemos pedirlo mucho antes que los 3 negativos. De hecho, la ESRE, que es la Sociedad Europea, sí que ha cambiado en las últimas guías, cambió y puso que en vez de 3 negativos o 3 abortos, lo redujo a decir que tenía que ser como más del 60%, si cuando hubiera más del 60% de posibilidades de que la mujer se hubiera quedado embarazada no lo habías conseguido, es decir, por ejemplo, hay veces que con 2 euploides, ¿no? Por ejemplo, o con 2 embriones AA o AB de una mujer de 30 años, ya deberías solicitarlas. Y eso está por escrito en las últimas guías y no cuenta como 3, ¿no? Entonces, bueno, así que... Bueno, es como siempre, al final hay que personalizar un poquito. Sí, sí, O sí. totalmente, ¿no? Totalmente. Es súper importante. Eso es súper importante, fertilidad. Bueno, en todo, ¿no? En todo lo médico es importante, pero también pues en esto como... Vale. Llego una última pregunta y luego ya cerramos preguntas, ¿vale? He tenido 3 fallos de implantación, los 2 primeros fue por endometritis y la última negativo con pauta inmunológica. Me han recomendado aumentar ahora intralípidos y filgastrin por si es inmunológico por el HLA-BB27 plus y la citoxicidad aumentada. No sé si lo Y ha dije puesto bien. algo más, ¿no? Ha puesto... Ah, bueno. A ver, los primeros fueron por endometritis, ¿no? Pues que lo que hablábamos, ¿no? Qué mal que por un antibiótico no te quedes embarazada. Primero, comprobar que se haya negativizado la endometritis, porque a veces damos antibiótico y hay gente que no lo comprueba. Para mí es súper importante comprobarlo, porque hay bacterias que son resistentes y yo he tenido casos de gente que no lo ha comprobado y estaban infectadas y he tenido que dar 3 pautas de antibiótico diferentes. Luego, también la pauta inmunológica que le han recomendado por el HLA-27, B27 y también por la citotoxicidad, como los linfocitos T citotóxicos, CD4, pues me parece bien. Es que esa es una pauta inmunológica que tampoco puedo valorar porque no tengo las analíticas delante, pero pues bueno, los intralipid tiene que saber que no están demostrados, pero que sí que disminuir la natural killer y que a veces en los perfiles de citotoxicidad también se pueden utilizar. Y el filgrastim solemos utilizarlo por el KIR AA, no solamente por el HLA-B27, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo que está en manos inmunológicas y tampoco me quiero meter de lleno en su tratamiento, pero lo de la endometritis sí que me parece muy importante el comprobarlo, que haya comprobado que es negativa. Vale, perfecto. Pues no hay más preguntas. Hay un comentario. A mí me hicieron el test ERA y me salió la ventana desplazada y natural killers citotóxicas en endometrio y ya había tenido embarazo y aborto bioquímico y un negativo. En la Seguridad Social no me hicieron ni caso en el tema de trombofilia. Bueno, pues sí. En Seguridad Social tenemos el problema de que lo que no está demostrado con un grado de evidencia A no se solicita. Entonces, yo sí que creo que debería, o sea, que se tiene que hacer todo. Viendo un poco el caso, lo ideal es que si ha tenido ya un embarazo con aborto, un negativo, que intente, él era desplazado, las natural killer elevadas, hay que ahí hacer un papel muy importante de eso, de equipo multidisciplinar con inmunólogo y ginecólogo y valorar lo demás. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya llegamos a la hora de webinar, o sea que te vamos a liberar. Muchísimas gracias por las respuestas, por las clarificaciones y es un tema súper interesante. Y así, pues seguimos. Claro que y sí, ánimos a todas y todos los que están aquí. Esperamos que funcione. No sé si tienes una última palabra, un último mensaje. Nada, pues un mensaje de ánimo de que es verdad que es una cosa muy novedosa, muy nueva, que a veces hay ginecólogos que pueden tener un poquito más de reticencia a este tema, que también, pues eso, que intenten buscar un equipo que cuente con ginecólogos y con inmunólogos puestos al día y que tengan ese equipo multidisciplinar, intentar también entender a su médico y esa relación médico-paciente que es tan importante, comentarle, preguntarle todas las cuestiones que tenéis y bueno, que mucho ánimo porque también la inmunología a veces la vemos ya cuando ha habido muchos abortos, muchos negativos y es muy duro este camino de la fertilidad y yo siempre lo digo que lo importante también es que tengáis ese apoyo ¿no? por parte de vuestro médico y de vuestro equipo. Nada, que muchísimas gracias también por darme la oportunidad de comentar este tema y espero veros próximamente y cualquier pregunta que tengáis también me la pueden hacer o las haces transmitir o lo que sea. Sí, es lo que iba a decir. Si tenéis más preguntas, os las pueden mandar directamente a la clínica, Vida Fertility, o si no a nosotras y la transmitimos. Y por supuesto que no duden en pedir una segunda opinión o lo que sea, una visita con nosotros. Exacto.
Exacto. Vale. Pues Muy bien. muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós.